Entrevista es que Marcos el día 26 de mayo recibe el premio del Lobby Un dels Nostres y ese mismo día nace la revista del Lobby Un dels Nostres y obviamente pues era obligatorio entrevistar a la persona más importante de ese día, que es Marcos Ana. A partir de ahí la entrevista, pues yo imagino que se van a repetir las preguntas que 1000 millones de veces te han hecho ya y que has escrito en tu libro y que has explicado cientos de veces, pero bueno, siempre seguro que sale alguna cosa nueva e interesante. Entonces empiezo directamente. Cuando recuerdas los años en la cárcel como preso político del franquismo, ¿qué es lo primero que te viene a la memoria? Pues la fraternidad que nos unía ya a los presos políticos. Es decir, hay veces que me preguntan esto y creen que yo recuerdo la cárcel como una pesadilla, y lo recuerdo como una época muy importante de mi vida, de una vida que yo elegí. Y por lo tanto yo creo que lo que más destacaría siempre es la dignidad que había en la cárcel, con la que pudimos resistir todo, y sobre todo la fraternidad que había entre los compañeros de prisión. Es lo más inolvidable. Yo vivo cerca de la cárcel de Porlier y algunas veces me voy a un bar que hay enfrente, me siento allí y miro el edificio de los Calasancios, porque era un colegio habilitado para prisión. La cárcel de Porlier era un colegio habilitado para... Y lo miro no con una pesadilla a la que no quieres volver, sino me recuerdo de los compañeros, de lo que hacíamos, de cómo sobrevivíamos a todo, y la fraternidad sobre todo que había entre nosotros. Lo recuerdo con verdadero cariño en el libro. Te puede ayudar mucho el libro, porque cuando termina el libro precisamente lo termino enfrente de la cárcel, recordando a mis compañeros, porque es el día que legalizan al Partido Comunista de España, y yo recuerdo que en el local del partido, que era entonces legal desde aquel momento, había mucha gente en la calle repartiendo flores, los taxis, los coches tocando los claxons y tal, un día de júbilo, ¿no? Y estando yo allí me doy cuenta que hay una mujer que está con los ojos llorosos, que está llorando, y la reconozco. Emilia era la madre de un fusilado. Entonces me acerqué a ella, la pobre me abrazó y dije: no creas que no soy feliz también, pero siento que no está aquí nuestro hijo con nosotros. Y yo, por un impulso así un poco incontrolado y repentino, pues abandoné el local, me fui por la calle de Alcalá hacia abajo, y llegué hasta la cárcel de Porlier. Me senté en un bar que había enfrente, pedí un café, que no me tomé por cierto, y me quedé pensando en la cárcel, los compañeros que no habían vivido aquel momento, pero que habían luchado para que ese día y otro día fueran posibles. Y estuve allí tanto que llegó el camarero en un momento y me dijo: oh, señor, vamos a cerrar, por favor. Y le dije: perdón y tal. Me levanté y me marché hacia mi casa, todavía con el pensamiento de mis compañeros, como acompañado por ellos, ¿no? Y recuerdo que todavía los coches iban con los claxons tocando y con banderas republicanas llenando las calles de aquella madrugada. O sea, resumiendo, lo que más recuerdo es la fraternidad y la dignidad que nos sostuvo en la cárcel, ¿no? Tras el indulto y tu puesta en libertad, ¿cómo fueron esos primeros días, semanas o meses de contacto con un nuevo mundo? Bueno, para mí, ya lo he escrito y lo he dicho muchas veces, la libertad tuvo dificultad, porque yo ingresé en la cárcel a los 19 años, pero había habido 3 años de guerra antes que eran anormales para la juventud. O sea, prácticamente nací cuando salí en libertad a los 42 años, ¿no? Y una de las cosas más duras para mí fue adaptarme a la vida, ¿no? Una vida que tenía que ir descubriendo poco a poco, ¿no? Los niños nacen y van asumiendo la vida pues de una manera natural, ¿no? Pero yo era como si hubieran parachutado en un planeta extraño, ¿no? E incluso yo recuerdo que cuando llegué a París los médicos se preocuparon porque tenía los ojos muy enrojecidos, y era porque, claro, durante 23 años pues el nervio óptico va perdiendo facultades, porque está acostumbrado a distancias cortas y verticales. Teníamos un cielo abierto, pero que algunas veces pasaba, como digo en un poema, un pájaro huyendo de sus propias alas, y claro, el nervio óptico pierde facultades. Y yo recuerdo que cuando salía, si estaba en mi casa, estaba tranquilo. Si en la ciudad tenía edificios altos delante de mí, sentía tranquilo, pero los primeros tiempos, cuando salía al campo, me mareaba como si me pusieran unas gafas que no fueran mías. Y ir recuperando, que el nervio óptico fuera recuperando su fuerza poco a poco, fue también eso en el terreno físico. Pero luego en el terreno psíquico pues había muchas cosas para mí que tenía que reconocer y que tenía que descubrir, ¿no? La trama excitante de la vida, el amor, como lo cuento ahí, los primeros amores, con todas las inhibiciones y problemas que tenía. Yo creo que yo a la cárcel estaba ya acostumbrado y hubiera podido vivir allí mucho tiempo, porque era como un ladrillo más de la prisión, ¿no? Pero lo que no estaba preparado es para la libertad. Y la libertad es una cosa seria cuando se nace a los 40 años, a los 42 en este caso. Está claro.
¿Hay alguna marca imborrable, tras 23 años de cautiverio, alguna marca imborrable en tu forma de ser o de vivir la vida nuevamente? ¿Hay algo que se queda marcado para siempre? Pues es difícil saber esa pregunta, porque volvemos a la pregunta que habías hecho al principio. Quizá los recuerdos que son más inmorales para mí son las épocas en que estaba con la muerte. Tuve que dar no 100, sino bastantes cientos de abrazos a los compañeros que se marchaban cantando hacia la muerte. Es decir, aquello es lo que para mí ha quedado más de momentos así. Y recuerdo que mucha gente me dice: ¿en qué pensabas cuando estabas así con la muerte y tal? ¿Y sabes en lo que pensaba yo? Pues en que si llegaba la hora en que me nombraran a mí, que tuviera la voluntad suficiente para salir cantando y despedirme con orgullo de mis camaradas, porque a veces tenías casos inesperados. No era frecuente, pero a veces a lo mejor había un compañero que tenías una gran confianza en él, en su entereza y tal, y cuando lo llamaban a lo mejor se venía abajo y había que sacarlo un brazo, no porque se entregase al enemigo, no, sino porque los resortes no funcionaban. Y entonces yo estaba obsesionado, como era muy joven y vivías en pleno romanticismo revolucionario, pues lo que más me preocupaba es que me pudiera pasar eso a mí. Porque había, te digo, cosas inesperadas. A lo mejor una persona que te parecía que era endeble y creías que ese hombre, si lo llamaban, se iba a venir al suelo, pues se crecía en ese momento y salía dando vivas a la República, ¿comprendes? Y entonces yo vivía obsesionado con eso, que si me llegaba la hora tuviera la voluntad suficiente para salir de pie. Pero bueno, el recuerdo que decías son los años de condena a muerte, claro, porque estaba lleno. Te digo que no a 100, he dado a más de 100 el último abrazo cuando los iban a fusilar, ¿no? En una de tus poesías dice literalmente: mas no hay sombra de arcángel vengador en mis venas. Posteriormente, en tu libro, decides no dar el nombre del amigo que se convirtió en confidente y le delató, hecho que acabó llevándolo a la cárcel. ¿Cómo un hombre encarcelado durante 23 años y que ha sufrido torturas y humillaciones consigue no dejarse vencer por el odio y el deseo de venganza? Bueno, ya lo he explicado ahí, porque soy un hombre con ideales, como eran mis compañeros, y nuestra venganza, te he dicho, es esa: seguir avanzando hacia una sociedad nueva y conquistar esa sociedad. Y era la única venganza posible, porque ¿qué serviría que yo al salir de la cárcel me dedicara a buscar al policía que me torturó y romperle la cabeza? Pues eso no significa nada políticamente hablando, ¿comprendes? Y por eso decía gente que la única venganza que yo puedo querer y que la sigo deseando es que un día pues los ideales por los que yo he luchado pues los vea triunfantes, ¿no? Y por los que murieron tantos hombres y mujeres en España y en otras partes del mundo. Y eso de no dar el nombre de... Yo no doy el nombre ni de los compañeros que tuvieron debilidades, porque no quiero que estos tienen hijos o tienen nietos, y no quiero que ellos paguen la culpa de algo que ellos no cometieron, y que a lo mejor piensan que su padre fue un poco menos que un héroe, que estuvo en la cárcel comportándose como tal, y tengan que ahora la vergüenza de saber que no fue así y tal. Sobre todo porque no todos... todo eso es muy complicado, porque en la cárcel, en la policía, ante la policía te podías contar de dos maneras: con torpeza, es decir, que la policía fuese más lista que tú, y te sacase cosas que tú no querías decir, pero que la policía te las sacaba. Luego, la gente que era débil, que llega un momento en que no podían soportar la tortura, pero no eran gente que se entregasen. Y luego está el traidor sí merece la pena que le escupas a la cara, ¿no? Pero la gente que había tenido debilidades, pues incluso en la cárcel, pues yo creo que muchas veces éramos demasiado duros, juzgando a la gente que había tenido debilidades, pero lo único que nos justificaba esa dureza es que si hubiéramos puesto barato el ser débil, si lo hubiéramos puesto barato, pues la gente no hubiera resistido tanto. Porque yo, por ejemplo, cuando me sacaron de diligencias estando ya en la cárcel por un periódico, ¿no? Y yo recuerdo que lo que me sostuvo, a pesar de que me machacaron, porque era un periódico que hicimos clandestinamente en la prisión, sacaron a un compañero a diligencia, a la Dirección General de Seguridad, lo torturaron y dio a 2. Salió otro y dio a otros 2. Y tal, llegó un momento en que yo dije: yo tengo que salir y hacerme responsable de ese periódico para acabar con esta cadena Y yo en la cárcel, ¿qué es lo que me sostenía y que me sostuvo? Pues tener imaginación. Y decía: bueno, yo puedo volver a la cárcel de dos maneras. O vuelvo ahí no entregado a alguien, ¿no? Y me encontraré ahí con aquellos amigos que son como hermanos míos, que no los pueda mirar a los ojos, y voy a vivir solo en un rincón del patio, o volver destrozado, pero encontrarme con el orgullo y el cariño de mis compañeros, ¿no? Y por eso te digo que era sobre todo la imaginación, imaginarte lo que podía ser tu futuro, lo que puede ayudar a resistirla. Porque yo creo que el ser humano, ante situaciones límites, elige lo más fácil. Esto pasa una contradicción, lo más fácil. Y para algunos lo más fácil a lo mejor pues era entregarse al enemigo. Y para mí lo más fácil era que me destrozaran, pero volver con la cabeza alta a la cárcel, ¿no? Y recibir el abrazo y el orgullo de mis compañeros.
¿Por qué han pasado tantos años desde que te liberaron hasta que publicaste esta biografía? Pues mira, yo lo decía ahí antes un poco, primero porque yo tenía siempre muchas cosas que hacer, siempre estaba viajando, era miembro del comité de la Presidencia de la Paz, era miembro vicepresidente de la Federación Internacional de Resistentes, tenía muchas cosas que hacer, siempre estaba viajando, ¿no? Y no tenía la paz, el sosiego necesario para escribir ese libro, aparte de que siempre he tenido cierto pudor a escribirlo, ¿no? Porque tenías que hablar de mí y de cosas que la gente además no podía creerse. Porque, por ejemplo, cuando ahora hablo de lo que fue para mí la gira que hice por América en el año 63, pues he tenido que colocar fotografías en el libro para que vean cómo están los aeropuertos cuando yo llegaba, ¿comprendes? Porque lo cuentas y la gente no puede creerse que las madres me dieran los hijos para que los besara y tal y cual. Pero yo nunca perdí la cabeza en este sentido, porque yo sabía que no era Marcos Anal que recibían los presos políticos, que recibían a la España crucificada y que yo era un representante circunstancial. Yo creo que María Teresa León, en su libro que titula La memoria de la melancolía, la mujer de Rafael Alberti, pues hay una cosa que me compensaba un poco, me tranquilizaba, porque me decían en una carta: Marcos, hay veces que un hombre, teniendo los mismos méritos y sus sufrimientos que otros hombres, resumen en los símbolos dispersos. Y eso pasó contigo, tu nombre pasó de boca en boca, con sus pequeñas sílabas al rojo y tal, ¿no? Y era verdad, porque yo llegaba allí y veía a la gente con flores, con pancartas, pero yo sabía que eso era porque representaba, porque en mi voz iba la voz de muchos, y representaba pues a toda esta gente que continúa ahí todavía en la prisión, ¿no? Y a la España crucificada, todo lo que representaba España para... Pero por eso digo que también me costó trabajo, porque fue todo eso tan extraordinario que digo, lo escribes y eso parece que es una cosa de vanidad, de autobombo y no. Pero últimamente os comprendí, sobre todo en este periodo de la memoria histórica, que tenía que hacerlo y que debía. En este sentido, usted afirma que su poesía, más allá de ser buena o mala, era necesaria, ¿no? Para transmitir... ¿Crees que la poesía, y más en general el arte, es un arma efectiva para la lucha por la libertad y contra cualquier manifestación? Sí, claro, y especialmente la poesía, y te voy a decir por qué. Por eso digo yo que soy un poeta necesario, y no me preocupa si soy bueno o soy malo literariamente hablando, si hablamos de la carpintería del poema o de tal. Yo sé que mis poemas fueron necesarios y además que fueron útiles. La prueba es que se han traducido prácticamente todo el mundo. Yo tengo una traducción que me han traído, comprada por internet, un amigo mío la ha comprado, que es una traducción de Turquía, fíjate, en Turquía. Y en el libro veréis ahí que viene una página de Japón donde anuncian un libro de poesía. Es decir, mi poesía ha llegado a todas partes. Y además te voy a decir una cosa: nosotros hacíamos muchos manifiestos en la cárcel, hablando de nuestra situación, llamando a la solidaridad, pero ¿dónde está eso? Y sin embargo la poesía se ha quedado. Yo voy ahora y se la saben de memoria. Y mi poesía entró en las cárceles. Es decir, no quiere decir que no tenga mérito lo que hacíamos también, lo otro, que sacamos manifiestos políticos, pero quiere decir que la poesía va más directamente al corazón de la gente y la conserva, porque nadie se prende de memoria un manifiesto, pero un poema sí se va transmitiendo de boca a boca, ¿no? Y por eso digo que no solo era una forma de luchar, sino una forma bastante eficiente de luchar por la libertad de mis compañeros. Usted fue y es un gran defensor de sus ideales. ¿Cómo se puede transmitir ese mensaje a las nuevas generaciones, desconocedoras de la realidad de un pasado como el que usted tuvo que soportar? Bueno, pues yo creo que ya hablamos hoy también un poco de eso, pues yo creo que tenía que ser una asignatura obligada en los institutos y en las universidades el periodo de España que hemos vivido, esos 40 años de franquismo, no para volver al pasado, sino precisamente para impedir que podamos volver a él, ¿no? Porque eso que os contaba de los nietos, es increíble que en 30 años de democracia ahora se estén enterando algunos de que su abuelo lo fusilaron y tengan que andar buscando la cuneta donde puede estar enterrado, ¿no? Entonces, pues eso es la memoria histórica, lo que queremos, que no para remover las cenizas del pasado, como dice el PP, ni mucho menos, ¿no? Sino precisamente para no cerrar en falso unas heridas. Ellos dicen que es habilidad, lo que no queremos es cerrarlas en falso. Y estarán siempre cerradas en falso si no reconocemos lo que los demócratas hemos significado para la libertad conseguida, si no reconocemos por la gente que fue ejecutada, que fueron miles y miles y miles. Es decir, ese periodo de España hay que conocerlo como un horror, pero como un horror, ya te digo, para que no se pueda volver a él. Yo tengo un libro publicado que precisamente lo dedico, un libro de poemas que está dedicado y dedica a la juventud, con la esperanza de lo que había sufrido no sea posible nunca más ni para nadie en España. Y ese es nuestro sentimiento,
porque somos algo diferentes a ellos. Cuando dicen, joder, pues ellos bien, que bueno, pero es que ellos son ellos y nosotros tenemos otra moral y otra ética y otras ideas, ¿no? ¿Comprende? Nosotros no somos unos monstruos. Como embajador de la solidaridad en todo el mundo, ¿cuál es su mensaje cuando visita otras tierras casi siempre marcadas por un pasado o un presente tan duros como el de nuestro país? ¿Y cómo se siente al ser convocado y recibido en tantos y tan variados lugares? Bueno, pues con mucha gratitud, y para mí eso, ya te digo, pues un privilegio, cuando hablo siempre de eso, ¿no? Porque la verdad es que mi vida no puede ser mejor, ¿no? Porque soy infinitamente querido y conocido ya en el mundo, soy quizá el preso más universal, porque me conocen, y bueno, pues para mí la vida ahora, ya te digo, es una... por eso decía antes, cuando hablamos de los homenajes y todas esas cosas, yo pienso en mis compañeros, porque no todos son como... No somos como él, que se está aquí trabajando, haciendo cosas suyas. Hay muchos compañeros que ya pues han tirado la toalla y claro, frente a ellos pues yo tengo una vida pues llena de privilegios. Eso, recorrer el mundo, ser recibido en parlamentos, en universidades, saber que te quiere la gente, aunque para mí digo siempre que es más importante querer que ser querido, ¿no? Porque cuando te quieres una cosa que viene y cuando tú quieres algo que sacar de dentro con toda tu fuerza, ¿no? Pero sí, me puedo sentir, pues ya te digo, pues muy recompensado, sinceramente, como ahora en este último viaje que he hecho allí en América Latina, ¿no? Cosas muy bonitas, por ejemplo, en la conferencia de prensa que di en Chile, la hicimos en la Cascona, que es la casa, el museo de Neruda, ¿no? Y estuvo allí la ministra de Cultura, y bueno, pues te reciben los gobiernos o el Parlamento, como hay en Uruguay, que fíjate, reúne el Parlamento, y te ha abierto que una de las semblanzas más emotivas fue la que hizo el de la derecha de allí, ¿no? Porque hablaron todos, ¿no? Pero hablaron todos y bueno, eso es que América Latina, ¿sabes? Es donde existió el movimiento de solidaridad con nuestro pueblo más grande, ¿no? En América, primero por el idioma y luego después, en mi caso particular, porque estaba ahí Neruda, estaba Alberti, estaba Allende, con lo que yo tenía con Neruda sobre todo, y con Alberti tuve correspondencia clandestina, ¿no? Entonces, Neruda ha escrito cosas maravillosas sobre mí, entonces todo eso encendía la solidaridad y hacía que prosperase, porque Alberti y él extendieron mi nombre y defendieron mi vida, ¿no? Aparte de preocuparse por todos, ¿no? Pero en mi caso particular, pues fue... Bueno, ¿qué opinión te merece la situación actual de las ideas comunistas o más en general de izquierdas en nuestro país? Bueno, yo digo siempre que ahí la gente me pregunta muchas veces que si sigo siendo comunista, y digo que sí, porque yo separo el ideal de los partidos, de los hombres y de los estados incluso. Es decir, quiero decir que la bondad de las ideas está por encima de los hombres y sus equivocaciones, de los partidos y sus errores, y de los países socialistas que desperdiciaron el enorme caudal del socialismo y ensombrecieron la esperanza de la humanidad. Es decir, que una cosa son las ideas y otra cosa es los instrumentos para que esas ideas triunfen, ¿no? Como son los partidos, como somos los hombres mismos y como fueron aquellos estados que las desnaturalizaron completamente, ¿no? Entonces, por eso las ideas siguen ahí como son, porque tú comprenderás que, resumiendo en 4 palabras, que el ideal del comunismo sea una sociedad sin clases, sin desigualdades sociales, sin guerra, sin hambre, donde el sol salga y caliente para todos, como digo en el libro, pues ¿por qué vas a cambiar ese ideal? ¿Comprendes? Por eso cuando alguien me viene, sigue siendo comunista, digo, bueno, si usted me ofrece algo, lo pensaré algo mejor, lo pensaré, pero va a ser difícil, porque de verdad, a ver cómo se puede explicar un mundo mejor que ese que soñamos nosotros, y que, como hizo la juventud hoy, ese mundo es posible. Lo que pasa es que, claro, hay que luchar por él. O sea, por eso te digo que eso es interesante, porque esta pregunta la hace mucho, que yo diferencio siempre la bondad de las ideas de los errores que los hombres o los partidos podamos haber tenido y la desnaturalización que se hizo en los llamados países socialistas de un ideal tan noble como ese, ¿no? Tu libro está prologado por José Saramago. ¿Qué significa eso para...? Hombre, para mí es amigo mío, claro, y se lo pedí, enseguida me lo dijo, y además tiene el mérito ese prólogo de que lo hizo en un momento que estaba muy enfermo, pero muy enfermo, que estuvo casi al límite, ¿no? Y yo recuerdo que Pilar, su mujer, me decía, está en estas condiciones, no ten paciencia, me decía, mira, que deje mi prólogo,
que deje mi prólogo y que se cuide, que es lo importante. Y él dice que decía, no, a un hombre como Marcos no se le puede negar nada, decía así. Y le hizo ese prólogo que es maravilloso. Además, a mí me gusta porque primero el canto caza la dignidad, ¿no? Y luego después lo que siempre me ha preocupado a mí, ¿no? Que no se vea en mí una cosa particular, sino, y Saramago lo dice muy bien y lo ha descubierto en el libro, dice, Marco no se complace mirándose al espejo, sino que lo parte en 1000 pedazos para que en cada fragmento se vea el rostro y el sacrificio de sus compañeros de prisión. Y ¿comprendes? Y eso, y dice, luego dice, en el libro, él siempre es nosotros. Claro, eso es lo que destacado tú y desde todo momento. No, lo ha dicho mejor que yo lo podía decir, pero ese ha sido siempre mi sentimiento, ¿no? Bueno, y finalmente, en cuanto a Pedro Almodóvar, ¿qué sentiste cuando apareció su figura y cuando quiso...? Bueno, pues me sentí muy bien. Yo ya decía ahí que primero yo tenía de él la idea de que era un hombre con talento, pero que algunas películas me gustaban, otras, pero que caía muchas veces en la tacanería, que algunas cosas me parecían un poco disparatadas y tal, ¿no? Pero cuando lo conocí humanamente a él, personalmente a él, pues me quedé prendado, ¿no? Porque era un tipo lleno de humanidad y además lo veía yo en las cosas que me decía del libro. Él me decía siempre, decía, aquí hay 4 películas, no una, 4 películas diferentes, decían, ¿no? Y ya te digo, me entusiasmó, porque, y además sobre todo porque eso que contaba ahí, porque él mismo me confesó, dice, mira, tú conoces mi cine, y el único problema que tengo es que sea capaz de llevar a la pantalla pues lo que significas tú y lo que significa tu generación y llevarlo con la dignidad que habéis tenido y tal. Eso es lo único que me preocupa, pero lo voy a hacer y lo voy a conseguir porque voy a por el corazón. O sea que él mismo salió al paso de cualquier preocupación que tenía yo o que pudiera tener cualquiera que conozca su cine. Pero hombre, ¿cómo va a tratar la vida de Marcos Sana o la vida de los presos o tal? Pero él es consciente de eso y está trabajando a fondo en eso. Ahora lo que pasa es que está muy metido con esta película que ahora la han empezado a rodar, están en Lanzarote, se han ido a Lanzarote y no sé, la terminarán en otoño y yo pienso que entonces empezará con la mía, ¿no? Pues ya estamos, Marcos. Muy bien, gracias. pues nada, venga. Si me permites a mí una última pregunta, Marcos. Sí, como no. Yo creo que representas una persona de extraordinaria vitalidad y sobre todo que conjugas 2 cosas que hoy son una paradoja. Se dice que hay una falta de vitalidad con la poesía y una falta de vitalidad con el comunismo. ¿Qué consejos te atreverías a dar a las personas que te están escuchando? A las que me están escuchando, bueno, lo que he dado esta noche y lo que daría siempre, ¿no? Yo, mira, en mi televisor, en el portapantallas, que ya que se tira algún dibujo, yo tengo siempre una frase. En Amas Abril te encuentras con la frase, vivir para los demás es la mejor manera de vivir para uno mismo. Y eso no lo digo por una obligación ni siquiera política, sino porque me siento feliz, como te sientes feliz cuando haces un regalo y estás jugando las cintas y pensando en la alegría que va a ser al que lo reciba y tal. Yo creo que es una manera de vivir, la mejor manera de vivir para uno mismo, vivir para los demás y tener yo creo que es lo más importante. Y a la juventud sobre le diría que hay otra forma de vivir. Y en vez de buscar los caminos de la evasión y que es muy hermoso luchar por algo que vaya más allá de ti mismo, porque es muy triste cuando tu pellejo es el perímetro del mundo. Es que es tremendo eso. Yo no sé cómo puede vivir la gente así, de verdad. Y por eso digo que para mí es lo más fácil vivir de la manera que vivo, ¿no? Y acudir siempre allí donde me llaman voy, ¿no? Llevando la solidaridad y he estado en el Sáhara, he estado en muchos sitios por ahí ahora, ¿no? Pues muchas gracias. De nada. Que mantengas esta vida durante mucho tiempo. Veremos a ver si mi viejo esqueleto resiste todo esto. Y que se nos pegue algo a nosotros también. Como decimos aquí, a estas alçades ya nos cambia. Es que a estas alturas ya no se cambia. Es que nos hacían con mejores materiales a nosotros. Sí, ¿Verdad, Pubil? La materia prima era Nos hacían con mejores materiales. Aquí estamos, de una gabardina de madera. ¿Sabes que es curioso? ¿Sabes quién tenía? Erais 2 premiados. ¿Sí? Tú lo sabes, erais 2 premiados. Sí, ¿quién era el otro? El año pasado fue Allende, sí, ya sé que fue la memoria de Allende y Lian Turán, sí, por su lucha contra Sarkozy. Y este año erais Saramago y tú.
Y Sabao, que ha dicho que no puede envió venir. la persona que... No, Pilar, se pusieron en contacto con Pilar. Primero estaba muy mal, porque me lo Sí, dijo está muy Rosana. mal, está muy mal, pero... Incluso que en estuvo, situaciones- ahora hace sí, poco sí. estuvo en coma otra vez. Sí. porque se Ahora refiere- se han ido a Portugal a descansar Sí. una temporada Y allí, entonces ¿no? la persona de confianza envió un mail diciendo que esto yo no lo sabía, que lo agradecía mucho, pero que dijo que él había dicho que después del Nobel no aceptaba ningún Sí, es premio verdad más. que lo dijo eso. Esto no lo sabíamos. Sí, después no Lo es dijo eso. así. Dijo. Estoy con eso, hemos intentado a ver, incluso si quisiese venir Pilar este día para... Claro. No, pero es verdad que dijo curioso, eso. Y cuando cojo tu libro y veo que te lo prologa, entonces veo que todo está conectado, igual que lo de Carlos Jiménez Villarejo. Sí, Fíjate tú, yo cuando me entero, y él me lo dice, dice, no, si yo he presentado el libro, yo le invito a lo de los niños de Morelia, y él viene y le hablo de ti, entonces me dice, no, si yo le presenté el libro, y se lo dije a Francés, digo, pero ¿cómo es posible que todo, o sea, que no estás equivocado, todo está interconectado, sí, es todo. increíble. Y yo a él le conocía de un homenaje que hicimos una vez a Miguel Hernández. Sí. Y estuvo él Todo, allí. todo. Tanto que dio. Sí. Pues bueno, Bueno, ya pues ves, nada, somos una no misma... estamos tan equivocados, creo yo. Somos una familia ¿Es y que sí?